Bueno, sean todos bienvenidos en esta hora a nuestro devocional diario. Aquí estamos listos para escudriñar la palabra del Señor. Quiero agradecerle a todos ustedes porque día a día pues están creciendo, están buscando a Dios y están poniendo de su parte, invirtiendo este tiempo para leer la Biblia, para orar, para aprender. Ayer hablábamos de es importante crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y hablamos de la importancia de aprender a conversar con Dios. Hoy voy a hablar de otra herramienta muy importante para nuestro crecimiento espiritual, y es aprender a buscar a Dios todos los días a través de su palabra. Cuando decimos palabra, estamos hablando de la Biblia, porque en la Biblia encontramos la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que salió de la boca de Dios. Esa es la verdadera palabra de Dios. Así que en la Biblia encontramos la palabra de Dios. Y vamos a estudiar Juan capítulo 5, el versículo número 39. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesucristo está hablando de su palabra. Dice escudriñad. ¿Qué significa la palabra escudriñad? Bueno, significa estudiar. En portugués dicen pesquisar, es decir, ahondar, profundizar, ir a la raíz, al contexto. Escudriñar las Escrituras es examinarlas, auscultarlas, es estar dispuesto a meditar en ellas. Por eso David siempre decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, es decir, en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, escudriñar la palabra, meditar la palabra, reflexionar en la Biblia. Esto trae prosperidad, bendición física, bendición espiritual. Esto nos da sabiduría, nos muestra el carácter del Padre, la dimensión del Espíritu. Mejor dicho, en la Biblia encontramos todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar la sabiduría, para conocer a Dios, para entender al Espíritu. Por eso es importante cada día buscar la manera de leer la Biblia y estudiarla. Escudriñarla no es solamente leerla, hay que profundizar un poco. Por eso es importante que usted aprenda a oír la palabra. La fe es por el oír la palabra, pero no se conforme solamente con oír. Usted también debe leer. Por eso los predicadores dicen: hermanos, abramos la Biblia en Juan capítulo 3, verso 16. Abra su Biblia. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no solamente usted debe oír la palabra, sino leer la palabra. Yo quiero decirle algo: cuando usted pone sus ojos en estas páginas gloriosas que contienen la palabra de Dios, su espíritu es edificado. Entonces usted debe oír la palabra, usted debe leer la palabra y debe aprender a estudiar la palabra. Para eso existen estos devocionales, para eso existen institutos bíblicos, universidades cristianas, para eso hay cualquier cantidad de pastores, predicadores, evangelistas, maestros bíblicos, para que nosotros podamos estudiar la palabra. Y la palabra estudiar pues significa que hay que dedicarle tiempo para buscar un diccionario bíblico, para buscar una concordancia bíblica, para buscar diferentes
versiones de la Biblia. Está la versión Reina Valera del 60, pero está también cualquier cantidad. Lo más importante es el amor. Hay cualquier cantidad de versiones bíblicas, todas muy buenas. Después de usted estudiar la Biblia, tiene que tratar de llevar la palabra a un nivel de meditación. La verdadera meditación y relajación de un cristiano está en la palabra. Cuando usted medita en un salmo, en una predicación de Jesús, en un testimonio, cuando usted, por ejemplo, ha estudiado la creación, por decir algo, Génesis capítulo 1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego usted queda meditando esa palabra, su espíritu se alimenta, usted comienza a crecer espiritualmente. Y después de meditar en la palabra, es importante aprender a memorizar la Biblia. Eso es bueno. Memorizar, aprender versículos de memoria con el propósito de luego citarlos en momentos en que quizá usted no tiene tiempo de abrir la Biblia. Usted dice, por ejemplo, oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Bueno, varios versículos. Entre más versículos usted pueda memorizar, excelente. Usted va a ir creciendo espiritualmente. Y también tenemos que aprender a confesar la palabra, a decretar la palabra. Allí es cuando se torna más cortante que toda espada de dos filos. Cuando usted pone esta palabra en su boca y la lanza con fe, con autoridad, esa palabra jamás vuelve vacía, sino que va y cumple el efecto para el cual ha sido lanzada. Santiago capítulo 1, versículo 22, vamos a leer este texto bíblico. Vamos a ver si lo encuentro rápido, porque a mí me gusta buscar así. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que aquí la palabra dice que no seamos tan solamente oidores y que nos olvidamos de la palabra, sino que seamos hacedores, es decir, practicantes. Entonces, esta palabra queda consignada en nuestro corazón. Una vez que Dios nos habla por medio de una palabra rema, una palabra revelada, usted la toma en su corazón, la escuchó, usted va y la lee, vuelve y la lee, luego la estudia, la medita, la memoriza y la confiesa. Y así usted va haciendo un proceso de crecimiento espiritual. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí Jesús nos da ejemplo de que él leía la palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús nos dio ejemplo de la lectura de la palabra. Si usted quiere crecer espiritualmente, dedíquele unos minutos a la oración y otros minutos a la lectura de la palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Señor, pedimos la bendición sobre esta palabra que hemos oído. Queremos que esta palabra se quede grabada en la mente, en el corazón y en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por apoyar este ministerio internacional Casa de Oración Online. Dios les bendiga y hasta el próximo devocional.